Habiendo llegado la hora, mis hermanos, vamos a dar principio a esta escuela dominical y la haremos en el nombre del Señor. Amén. Y lo vamos a hacer cantando una alabanza al Señor. Amén. Con la alabanza 249. ¿Quieres ser salvo? $249. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? $249. ¿Quieres ser salvo? La mayor de los tiempos. 1, 2. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar de santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. En Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder. En la sangre que él vertió. Amén. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor por esta alabanza, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.
Ahora, mis hermanos, vamos a ponernos en comunión con el Señor para que Él llene de su gracia a nuestro hermano Nelson Toledo para la entrega de su enseñanza, para que también a nosotros nos limpie, nos lave, para estar atentos a su palabra y escucharla y después ponerla por obra. Oremos al Señor. Padre amado, bendito eres mi Señor, alabado es tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este día de vida, de salud, que nos has permitido, Señor, llegar, Señor, al templo tuyo, Señor, para poder, Señor, recibir tu enseñanza, alabarte, bendecirte, mi Señor amado. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú nos limpies, nos laves, que quites todo de nosotros, Señor, lo que impida, Señor, que tú, Señor, nos hables, que podamos gozarnos con tu presencia, que podamos alabarte, Señor, porque esta, Señor, es tu escuela dominical. Tú, Señor, aquí nos enseñas, Señor, tu palabra. Te pido que revistas, Señor, de gracia al mocito que vas a usar, así como también a cada uno de mis hermanos. Dale gracias para recibirla, Señor, y al momento, Señor, que podamos, Señor, dar gracias por ella, tú, Señor, puedas darnos gracias y revestirnos, Señor, de eso, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo. Te pido por misericordia, todo estos favores y estas misericordias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora vamos a leer la palabra del Señor, la cual se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 6 al 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 6 al 11. Nuestro texto, Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Para los niños, Proverbios 16, versículo 7. Resumen los reyes de Israel. Proverbios 16, versículo 7. Mi hermana Katy, ¿está por ahí? Sí, dígame. ¿Me va a ayudar a leer, por favor, la palabra? Amén. Amén. Y la vamos a leer en el nombre del Señor. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. 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 Ahora vamos a leer el texto. Romanos 13, versículo 12. En el nombre del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues,
las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. 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 Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Antes de pasar a la exhortación de su palabra, vamos a constituirnos en clase. Amén, hermana Felisa. Amén, hermana Felisa. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, nos ponemos atentos y le entregamos el servicio a nuestro hermano Nelson Toledo para la entrega de la enseñanza. Que el Señor le revista de gracia a mi hermano Nelson. Amén, mi hermana feliz. Que así sea, que el Señor me dé gracia para poder entregar esta palabra de mucha importancia para cada uno de nosotros, especialmente en estos tiempos. Yo siempre digo esto, hermano, cuando hay escuelas dominicales, la palabra siempre viene precisa. La palabra siempre viene justa a los acontecimientos, tanto personales como lo que estamos viendo en el mundo entero. Y esta palabra, hermano, como la anterior, en donde el Señor nos enseñaba con respecto a que no durmamos y sobre los que mueren en Cristo, sobre los que parten a la presencia del Señor. En esta pandemia en donde está haciendo estrago en todo el mundo y llevando a sus hijos a la presencia del Señor. Ahí el Señor nos habla de fe, de esperanza, que no nos preocupemos de los que duermen. Y ahora el Señor nos habla en esta semana, ¿cierto? Empezó la semana que pasó, y en esta semana el Señor nos empieza a hablar sobre de que tenemos que ser sobrios y vigilantes. Bendito el Señor. Entonces, Dios, hermano, hace las cosas tan perfectas. Dios hace las cosas tan bien que nos habla justo a tiempo y antes de tiempo. Antes de tiempo, en estos momentos, es cuando nos tenemos que aferrar a esta palabra. La palabra del Señor que hemos leído en esta mañana, que ha leído mi hermana Felisa, se compone de dos partes. Del versículo 6 al 8, nos habla de ser vigilantes y sobrios. Del capítulo 9 al 11, nos habla de ser salvos y edificados. Bendito el Señor. Le pido a mi Dios nuevamente que me dé de su gracia para poder entregar esta palabra, hermana, tan profunda, tan entera, tan satisfactoria para cada uno de nosotros. Salvos, vigilantes y sobrios, así describe Pablo los rasgos esenciales del cristiano que viven en luz y en la gracia de Dios. Estas características espirituales previenen al cristiano de todos los peligros del mundo y las tinieblas. En cambio, los que andan en tinieblas, nada pueden ver sino solo el pecado que los somete. Esto les permite ver bien lo que ocurre en el mundo y no dejarse engañar por él. Los cristianos se refieren. Tienen visión espiritual, usted y yo. Están atentos a la venida del Señor, usted y yo. Y así viven en el mundo lleno de fe, amor y esperanza, usted y yo. ¿Cuántos desean vivir salvos, vigilantes y sobrios en el mundo? ¿Queremos seguir los mismos pasos de los tesalonicenses que junto con Pablo esperaban así la venida del Señor? Aquí vemos, hermano querido, de que
Pablo nuevamente insiste en que la fe de ellos tenía que estar puesta en Cristo. Es lo mismo que nosotros en estos tiempos, en los propósitos de la palabra de Dios, las enseñanzas que Dios nos entrega cada día, en cada reunión, en la escuela dominical, en este caso, nos permite, ¿cierto? Y nos abre a nosotros el entendimiento para poder tener esta esperanza, para tener esta fe, para esperar a Cristo, nuestro Salvador, su Salvador. Ese que un día dio su vida en el madero de cruz e hizo un sacrificio, y no en vano lo hizo, sino que fue victorioso en esa gran batalla, en esa gran guerra que tuvo, y con la muerte a la cual la venció. Es por eso de que tenemos que tener esta esperanza. Dios resucitó a su Hijo Jesucristo en el madero de cruz al tercer día, como le había dicho a los discípulos, que al tercer día Él iba a resucitar y que tenía que ser entregado a las manos del hombre para ser crucificado. Pero el hombre siempre tiene esto en particular, que se nos olvida las cosas que Cristo nos dice, se nos olvida las cosas que Dios nos anuncia. Es así que los discípulos se olvidaron de que el maestro le había dicho de que era necesario padecer. Y sin embargo fue crucificado. Y aún así no entendían. Se les cerró el entendimiento. Ese entendimiento que hoy día la humanidad está en toda la faz de la tierra, en donde el hombre no puede entender lo que está aconteciendo en el mundo. Es cerrada, ¿cierto?, lo que ellos quieren saber. El hombre que no conoce a Cristo ve su perspectiva solamente en que la humanidad está llena de pecado y llena de maldad, pero como que no encuentran ninguna salida, ningún escape. Esa es la diferencia que usted y yo tenemos, que como leí, ¿cierto?, recién, nosotros tenemos las características de un hombre espiritual, de una mujer espiritual, en donde nosotros, con la vista espiritual, y que a través de las Escrituras y a través de su Santo Espíritu, nosotros hoy día podemos entender, ¿cierto?, de lo que está aconteciendo en el mundo. Y que tenemos que afirmarnos. Es por eso de que la introducción, ¿cierto?, primera, es que nosotros seamos vigilantes y sobrios. Vigilar para que no nos acontezca, ¿cierto?, nada que nos podamos arrepentir. Es decir, volver al pecado, volver, ¿cierto?, a los hechos que muchas veces habíamos cometido, sino que ser vigilante en la fe, en la esperanza, ¿cierto?, para poder ser salvos y sobrio. Bendito el Señor. Velar significa estar vigilante para no ser sorprendidos haciendo lo malo cuando venga el Señor. Estar atento a lo que ocurre en el mundo para no dejarnos vencer o tentar por sus seducciones. Tener los ojos bien abiertos para contemplar la presencia del reino de Dios, porque a Él pertenecemos. Bendito el Señor. Entonces, tenemos que nosotros velar. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que estar preparados para que no caigamos, ¿cierto?, haciendo lo malo. Tenemos que ser vigilantes porque todo pecado, toda falta que el hombre comete, un día, ¿cierto?, en ese gran día de juicio, se va a ser descubierto. Bendito el Señor. Y sobriedad. Ser sobrio significa que encierra la idea de estar en nuestros 5 sentidos. Todo lo contrario, a alguien que se embriaga y ya no puede ser capaz de ver con claridad qué sucede a su alrededor. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta la diferencia que tiene el que no conoce a Dios y el que conoce a Dios? Nosotros tenemos que tener los 5 sentidos, ¿cierto?, abiertos
Los ojos abiertos, como decías, la parte de ser vigilante. Los ojos abiertos de que nosotros, ¿cierto?, sabemos perfectamente lo que está sucediendo en el mundo. Bendito el Señor. Pero aquellos que no conocen a Cristo no entienden y no tienen escapatoria. Bendito el Señor. Escapatoria pueden tener, sí, siempre y cuando acepten a Cristo en sus vidas, en sus corazones. Pero el hombre de pecado, el que no está para la salvación, va a vivir en pecado. Es por eso de que Dios colocó en usted y en mí esa luz maravillosa, esa luz que alumbra, ¿cierto? Y que tiene que alumbrar a cada lugar donde nosotros vayamos. Tenemos que ser luz en el mundo. Esa es la gran diferencia, hermano querido. Ser luz es algo muy importante porque encierra, ¿cierto?, en el Hijo de Dios, en ese que es luz, encierra la bendición para aquel que está perdido. Bendito el Señor. Usted y yo somos luz. Por lo tanto, ¿cierto?, tenemos que dar luz a aquel que está en tiniebla. Entregarle, ¿cierto?, esta salvación maravillosa que un día Dios nos ofreció a nosotros. Ser luz es algo importante, especialmente en estos tiempos, en donde la humanidad está sufriendo dolores, en donde la humanidad, ¿cierto?, que no conoce a Cristo, está sufriendo, ¿cierto?, y no hay, y como que ellos piensan que no hay escapatoria. Bendito el Señor. Y ahí está la luz de Cristo, que está reflejada en usted y en mí, para poder, ¿cierto?, darle la esperanza a aquel que quiere salir del pecado, de aquel que quiere salir de las tinieblas. Bendito el Señor. Es por eso que, hermano querido, de que todo lo que nosotros podamos hacer en tiniebla, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por lo tanto, hermano querido, Dios aquí nos hace recordar que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que ser sobrios para esperar, ¿cierto?, la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito el Señor. ¿Qué más dice? El mandato del Señor es claro. Debemos velar y ser sobrios. Nosotros los cristianos no podríamos hacer otra cosa que obedecer al Señor en esto que nos dice Pablo con tanta autoridad. Si recordamos bien, ya en el capítulo 5:1 al 5, dice el apóstol Pablo ha descrito que en el día del Señor habrá juicio contra todos los rebeldes al Evangelio, los que andan en tinieblas. Ese día será terrible para los desobedientes y será terrible no porque vaya a caer fuego o alguna otra calamidad sobre ellos, sino porque la presencia de Dios se apartará definitivamente de su lado. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta, hermano querido, que nosotros tenemos una responsabilidad inmensa? Los que conocemos a Cristo, los que evangelizamos tanto a nuestra familia como a nuestros seres queridos, la responsabilidad que tenemos nosotros de no dar malos ejemplos, porque esto incluye, ¿cierto?, estar en tiniebla. Si predicamos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con nuestros actos, con lo que hacemos. No podemos estar en tiniebla ni en luz, porque dice que todo eso va a ser descubierto. Todo eso va a ser descubierto. Bendito el Señor. Tengo acá, hermano, una referencia en Isaías, capítulo 29. Capítulo 29 de Isaías, el versículo 15. Y dice así: para los que piensan que lo que hacemos en tiniebla no va a ser visto por Dios.
Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Podemos estar en otro lugar que nadie nos conoce. Podemos estar, ¿cierto?, en el sur, en el norte, en otro país, y podemos hacer lo malo. Pero estos hombres dicen, ¿y quién nos verá? ¿Quién nos conoce? Pero no olvidamos de que el ojo de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, está en todo lugar. Y Él nos descubre. Y dice que todo eso, hermano querido, todo lo que nosotros hagamos, ¿cierto?, ante la presencia de Dios, lo malos que podamos hacer en tinieblas, en el día de juicio va a ser descubierto. Porque así lo expresa la palabra de Dios, no yo. Bendito el Señor. Así que, hermanos queridos, veamos, ¿cierto?, en San Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Ahí encierra lo que el Señor está explicando en esta mañana. Dice así, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta, hermano querido, que este evangelio al cual usted y yo conocemos es un evangelio delicado, de responsabilidad, de que el hombre, ¿cierto?, tiene que estar al 100%, ojalá al 100%, vigilando y ser sobrio hasta que venga el Señor? El evangelio, hermano querido, es algo extraordinario, en donde el Señor aquí nos enseña, hermano querido, dos cosas fundamentales. ¿Somos luz o somos tinieblas? No podemos servir a dos dioses. No podemos, ¿cierto?, servir a dos dioses, el Dios del amor, el Dios de la fe, de la esperanza, el Dios de bendición, de beneficio y tantas cosas. No podemos servirle a las tinieblas donde el gobernador de esa parte, es Satanás, el diablo, en donde el hombre puede decir, no, yo hago lo que quiero, y estando en pecado y en maldad, nadie lo va a saber si estoy en otro lugar o en otro país. Bendito el Señor. No podemos servir a dos dioses. Está un poco fuerte la palabra, pero es necesario, hermano. Es necesario que usted y yo, ¿cierto?, seamos vigilantes, teniendo siempre la esperanza en Cristo, ser sobrio, teniendo los ojos abiertos y ver, ¿cierto?, con ojos espirituales los acontecimientos que están pasando sobre la faz de la tierra. Y no podemos echarle la culpa a Dios por lo que sucede, porque escrito está. Como le decían delante, hermano querido, los apóstoles sabían que Jesucristo iba a ser entregado a los hombres para este sacrificio. Pero se entristecieron, se amargaron, como que perdieron la esperanza. Bendito el Señor. Pero Dios aparece, Jesucristo aparece al tercer día, mostrándoles a ellos de que tenía que resucitar y que venció a la muerte, para que ellos mismos y todos los que aceptaran este evangelio fueran, ¿cierto?, con una esperanza de vida eterna. Bendito el Señor. Así Jesucristo, ¿cierto?, estando esos 40 días después, predicando y entregando palabras de aliento a sus apóstoles, a sus discípulos y a toda esa gente, fue, ¿cierto?, elevado al cielo. Bendito el Señor. Así también nosotros, hermano querido, Dios nos alienta a través de estas
de estas cartas que Pablo alentaba a su pueblo. Y hoy día, ¿cierto? En estos tiempos, el Señor nos alienta a usted y a mí para que tengamos paciencia, para que tengamos la esperanza y la seguridad, y que coloque en nosotros, ¿cierto?, ser vigilante y ser sobrio en todos estos aspectos. Por tanto, hermano querido, usted y yo somos hombres bendecidos de parte de Dios, porque tenemos esperanza. El versículo 9 al 11 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros aquí, así como los hacéis. No cabe duda, hermano, de que el día del Señor habrá juicio, sobre todo aquel que ande en tiniebla y de noche, es decir, en rebeldía contra Dios. Amando más las tinieblas que la luz. Quienes anden en tinieblas solo pueden esperar el juicio, tal como Juan 3 afirma al decir, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres rebeldes amaron más las tinieblas que la luz. Hoy día, hermano querido, estamos viendo ciertos tiempos en donde los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es por eso de que el pecado ha aumentado, como dice la Escritura, 10 veces más. La maldad sobre la faz de la tierra, hermano querido, está en tinieblas. Y bendito es el Señor en que usted y yo estamos en luz. Estamos en luz. Es por eso de que la palabra aquí nos dice de que tenemos que ser salvos. Tenemos que tener la seguridad de ser salvos y edificándonos el uno con el otro. Para que el día cierto del Señor, cuando llegue ese juicio final, ese abogado que nos espera para defender nuestra causa, nos pueda dar la entrada al reino de los cielos. Bendito el Señor. ¿Qué beneficios más grandes tenemos, hermano? ¿Qué beneficios más hermosos tenemos usted y yo? Que tenemos alguien, cuando llegue ese día, hermano querido, tenemos ese abogado que es Jesucristo, que nos va a defender de nuestros pecados que pudimos haber cometido, pero ese abogado, él abogará por nosotros, nos defenderá. Bendito el Señor. Por eso que la palabra, hermano querido, es muy satisfactoria en esta mañana. Es muy hermosa, es muy profunda. En donde a mí Dios me da la esperanza y me dice, a usted me le dice, a mí especialmente, hermano querido, que soy un pecador ante la presencia del Señor, me dice que tengo que ser vigilante, que tengo que ser sobrio, que tengo que agarrar esta salvación y no soltarme de ella. Y que tengo que aceptar la edificación de usted cuando Dios lo usa, ¿cierto? Con un mensaje de palabra de Dios, ¿cierto? Yo me aferro a la palabra de Dios. Escuchaba el día viernes a ese varoncito, el papá de nuestra hermana, un varón, hermano querido, donde se aferró a esa esperanza, se aferró a lo que Dios le había dicho en esos momentos. El hombre se fue preocupado de su hogar porque había, cierto, una advertencia en su vida. Mire, hermano, pero él se preocupó y le fue golpeando en su vida, en su corazón, lo que le había dicho su esposa. Y estuvo, me imagino, hermano querido, estuvo todo el día pensando, ¿cierto?, en esa situación.
Pero mire cómo hace Dios. Si este Dios es maravilloso. En esos tiempos, lo mismo que le ocurrió a este varoncito, el papá de nuestra hermana, el convertimiento en esos tiempos fue algo instantáneo, hermano, en muchos varones. Yo he escuchado, hermano querido, muchos testimonios relacionados al llamamiento al evangelio, en donde Dios, en un abrir y cerrar de ojos, ha puesto su espíritu sobre esos hombres y perdonado sus pecados y se han levantado renovados, hermano. Y así le ocurrió a ese varón, preocupado, ¿cierto? Lo que le había dicho su esposa. Pero sin embargo, hermano querido, Dios tiene todo preparado. Dios tenía todo preparado. Y ahí hoy día ese varoncito da testimonio del convencimiento de Cristo. Se convenció de que había un Cristo, un Salvador, al cual nunca había escuchado. Bendito el Señor. Pero él aceptó en su vida, en su corazón, a este maravilloso Dios. Ve que hay esperanza, ve que hay un renuevo, ve que hay una esperanza viva, una salvación. Bendito el Señor. Por eso, hermano querido, que este evangelio al cual usted y yo hemos conocido no es cualquier evangelio. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Este es el verdadero evangelio. Y esta es la carta, ¿cierto?, que nos guía a esa esperanza y a esa salvación. Estamos viviendo tiempos, hermano querido, donde están los dolores en el mundo, como mujer encinta. Pero sin embargo, hermano querido, a usted y a mí, Dios nos tiene en el hueco de su mano. Somos propiedad de Él. Ya no andamos en tinieblas, sino que andamos en luz. Y si hay alguien que todavía está haciendo lo malo, este mensaje es para usted. Es para que usted, cierto, y yo, que lo malo que hagamos, si estamos en tinieblas, apartémonos de las tinieblas. Porque decía bien claro, de que todo hombre que está en tinieblas, que todo hombre que no obedece a Dios, Dios se aparta de él. Dios se aparta de él. Y yo no quiero apartarme de él, por hermano. Yo no quiero apartarme de él. Entonces, ¿qué me resta a mí? Dejar lo malo. Dejar lo que estoy haciendo. De ser luz. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Nos cuesta? Sí. Al principio nos cuesta, hermano. Pero después, una vez cuando Satanás, el diablo, nos suelta, Dios nos fortalece. Porque todo hombre tiene su tiempo. Somos probados, somos tentados. Por eso es que Dios dejó una oración. Señor, líbranos de tentación y de todo mal. Es lo que tenemos que pedir en estos tiempos. Señor, líbrame del mal. Señor, líbrame de tentaciones, de no caer. Bendito el Señor. Qué oración más importante en estos tiempos, hermano. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos a tu reino. Hágase su voluntad. En la tierra, en los cielos y en la tierra. No nos deje caer en tentación. Y líbranos del mal. Qué bonita oración. Si usted la expresa, si usted la dice, va a ver de que ahí encierra muchas cosas. Cada palabra, cada frase de esa oración hay un significado tremendo, hermano. Que así sea, hermano. Que el Señor nos libre de tentación. Que nos libre de todo mal. Del hombre malo, de la mujer mala.
de las tinieblas que están a nuestro alrededor, de las potestades que hoy día están, ¿cierto?, atacando a la humanidad, al hombre que no conoce a Dios y al hombre que conoce a Dios también. Por eso que aquí dice que tenemos que ser vigilantes, sobrios. Las potestades están, hermano. Y si hay potestades, tenemos que echarlas en el nombre del Señor. Bendito el Señor para siempre. Si hay tinieblas en nuestro cuerpo, si hay tinieblas en nuestro hogar, tenemos que pedirle a Dios, ¿cierto?, en oración, que salgan las tinieblas, que salgan las potestades. Bendito el Señor. Dios nos enseña. Dios nos edifica. Dios nos da la salvación, como estamos en el último versículos, del 9 al 11. Salvos y edificados. Y esto es lo que Dios hace en esta mañana. Bendito el Señor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Que en usted y mí, ¿cierto?, esté esta palabra golpeando nuestra vida, nuestro corazón, en donde Dios nos ha hablado, no solamente a usted, a mí también me ha hablado el Señor. Porque si hay un pecador, como dice Pablo, yo soy el primero. Bendito el Señor. Alabo y bendigo el nombre del Señor esta mañana. Porque para mí es un privilegio hablar del Señor. Es un privilegio, es una honra, es una bendición. Y cuando el hombre es inspirado por el Espíritu Santo, mejor aún. Porque la palabra no se devuelve vacía, sino que llega al corazón de cada uno. Cada uno tomamos nuestra parte. Cada uno tomamos, ¿cierto?, nuestra porción. Y esa porción tenemos que guardarla en nuestros corazones. Que el Señor, ¿cierto?, nos dé ese don de arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y si andamos en tinieblas, apartémonos de las tinieblas y volvamos a la luz, en donde Dios nos ofrece refugio, esperanza, bendición, salvación. Para Dios que vive, sea toda honra y gloria y de ahora para siempre. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Demos la gloria al Señor por esta enseñanza, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a mi hermano Nelson cada día más en gracia y a nosotros el Señor nos ayude a guardar esta palabra y a ponerla por obra. Ahora, mis hermanos, viene la oportunidad preciosa de agradecer al Señor por su enseñanza. Así que abra su micrófono y dele gracias al Señor. Aproveche el tiempo porque este es para usted. Amén. Amén. Amén, hermano Enrique. Bueno, quiero dar gracias a Dios primeramente por la vida, por la salud que Dios me da, por el privilegio grande de ser su hijo. Le doy gracias a Dios por su maravillosa palabra. ¿Saben qué? Quiero ser honesto. Quiero ser sincero ante ustedes. Mientras hablaba el Espíritu del Señor, me movía mi mente, mi corazón, mi sentido, y hablaba directamente conmigo. Yo decía, no tengo cabida acá. No tengo cabida. Me miraba a mí mismo. Y me sumergí en un hoyo donde no tenía salida, no tenía escape.
porque miraba mi condición y en un momento de estar sumergido en esa tristeza, porque la palabra me hablaba a mí, veo una luz, y es esa luz maravillosa que tiene Cristo para con el hombre. Hacía unos minutos antes hablaba con una hermana y le decía, ¿qué es lo que es nacer de nuevo? E intercambiábamos nuestros puntos de vista y le decía yo a ella lo que había vivido mi suegro. Un hombre tomador, un hombre bebedor, que le pegaba a su esposa, a mi suegra, y mientras tomaba a su vecina y la engañaba ahí mismo, delante de los ojos de mi suegra, contaba a mi esposa y toda la familia. Y cuando yo lo conocí a mi suegro, un hombre transformado, un hombre temeroso de Dios, y me miraba a mí mismo después, me encuentro con esta palabra maravillosa. Y cuando estaba sumergido ahí, le decía, Señor, ¿en dónde estoy? Y él me daba un claro, y con ese amor que le daba a través de los labios de mi hermano Toledo, me hablaba con amor, con misericordia. Y me daba la esperanza de, y me hablaba a mi corazón diciéndome que estoy en el camino de la perfección. Si bien puedo estar en el pecado, si bien puedo estar no en la luz, pero él me da esta oportunidad con amor de poder corregirme y poder encarrilarme. Yo le doy gracias en esta mañana al Señor porque ha hablado directamente conmigo. Es increíble y maravilloso cuando Dios habla con uno. Así que le doy gracias a Dios esta mañana. ¿Saben qué? Algo muy importante. Yo tal vez puedo estar equivocado en algunas cosas. A lo mejor no puedo estar siendo la luz que Dios quiere que sea mi hogar. Pero ¿saben qué? En ningún momento de la palabra que Dios ha entregado me dijo que me condenaba. Y eso es lo que ha calado hondo en mi corazón, de que Dios siempre me da esa misericordia. Así que le doy gracias a Dios. Estoy más que tocado con esta palabra. Y seguir luchando. Yo creo que hay nadie que... Increíble que Pablo decía era el primer pecador. Y muchas veces nosotros nos creemos tan buenos. Pero sin embargo, caemos, defraudamos a Dios en cada momento, en cada instante. Le fallamos y le fallamos, nos caemos. Pero Dios quiere que nos volvamos a parar. Y eso es lo que Dios me está diciendo a mí. Que cuando caiga me vuelva a parar porque Él no me está condenando, me está dando siempre una esperanza. Esa esperanza es que yo, gracias a Dios, y perdonen por lo que me he extendido, pero no tienen idea lo que he vivido en esta mañana. Directamente con Dios y para Él, para mi Padre, para mi amado, para mi Rey, para mi eterno, misericordioso, para el bello, para aquel que suple mis necesidades, para aquel que no mira mi pecado, sino que mira mi corazón. Para Él le doy honor y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Enrique. Y maravillosa es la palabra. El Señor le bendiga a mi hermano Enrique.
hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Aprovechen el tiempo, mi hermano. Amén. Amén, hermana Katy. Amén. Primeramente le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia que tiene para con mi vida. Le doy gracias al Señor por su palabra, que siempre cuando ocupa el hermano Nelson, yo creo que el Señor lo inspira y nos habla directo a nuestro corazón. Me pasa que siempre cuando escucho al hermano Nelson predicar o exhortar la palabra o entregarnos la enseñanza, me quedo muy pegada escuchando al hermano Nelson porque con tanto amor que la entrega, su humildad, su entrega al Señor es algo que me hace que mi corazón se goce. Y hoy la palabra, como decía el hermano Enrique, a pesar de que nos está corrigiendo, nos está enderezando en el camino, venía con tanto amor de parte del Señor. Entonces yo le doy gracias al Señor porque me quedó algo muy grabado de lo que dijo el hermano Enrique recién. Y dijo es que me está corrigiendo, pero no me está condenando. Y yo le doy gracias al Señor por darme la esperanza y darme la posibilidad de yo poder arrepentirme de mis pecados, de yo poder pedirle perdón, porque somos faltos delante de su presencia, pero aún así Él en su misericordia, en su amor, está todos los días dándonos vida, renovando sus misericordias, y yo le doy gracias al Señor por eso, porque quizás, no sé, yo a mi punto de vista, no he matado, no he blasfemado contra el Espíritu Santo, que son pecados grandes, pero quizás sí he pecado en lo que yo considero cosas pequeñas, pero para él son cosas grandes, son pecados igual. Entonces yo como humano, como carne, tengo que estar en constante humillación delante de la presencia del Señor para que Él perdone mis pecados. No importa si fue un gesto, una mirada, un pensamiento, que el Señor igual quiere que uno se humille y le pida perdón. Y yo le doy gracias al Señor por su palabra, porque siempre llega a tiempo, siempre. Aunque nosotros ya hayamos cometido el error o no lo hayamos cometido o estemos cometiendo el error, siempre llega cuando uno necesita escuchar su palabra. Yo le doy gracias al Señor porque su palabra me nutre cada día, me alimenta, me hace una mejor cristiana quizás, porque me enseña mi caminar, me está diciendo, esta es mi palabra, tú tienes que seguirla, tú tienes que enderezar tu camino, este es el único camino. Y yo le pido al Señor que Él me guíe, que me tome de la mano, que si yo cojeo o me caigo, que Él me levante y que me ayude a seguir caminando. Porque hay algo que siempre escucho a mi papá que lo dice cuando a veces predica, que es que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y yo sé que soy coja en el caminar del Señor y yo quiero que el Señor me sane o que me dé una muletita para poder seguir caminando y llegar a la meta, y que un día que cuando Él venga y mi oído esté afinado y poder escucharlo y irme con Él, porque ese es mi deseo. Yo le doy gracias al Señor por su palabra, porque habla mi vida ya desde hace semanas que nos viene hablando de lo mismo, ya hace mucho que nos viene diciendo, corrige tu camino, endereza tu camino, mira, aquí está lo que, como tú tienes que comportarte, tú tienes que importar la salvación o las cosas materiales, y hace mucho, mucho tiempo que nos viene hablando el Señor. Entonces es algo que nosotros tenemos que poner en práctica. Yo le doy muchas gracias al Señor por su instrumento que ha ocupado hoy día para entregarnos su palabra, y le doy gracias al Señor por esto, y para Él y solo para Él sea la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Katy.
y le ayude cada día en su caminar. Amén. Siguen habiendo oportunidades para que usted dé gracias al Señor, mi hermano. Yo, hermana Felisa, porque no Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. estaba esperando, pero como nadie, en esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por un día más que me ha dado, por su hermosa palabra. Me ha llegado mucho en esta mañana para ser luz en nuestra familia y ser cada día mejor cristiana. Que Dios los ayude a enderezar nuestros caminos, que podamos día a día tomar la palabra. Yo esta palabra la tomo para mí, para yo poder ser luz en mi hogar, ser luz para mis vecinos. Me tocó mucho lo que dijo el hermano Enrique igual. Quizás muchas veces somos chuecos, como se dice, pero si el Señor con su inmensa misericordia, Él los ama con ese amor. Quizás a veces hacemos cosas y así el Señor está teniendo misericordia y los ama tanto. Quizás pasamos circunstancias y ahí Él está el Señor con su oído presto para poder corregirnos. Y día a día, los días domingos, lo está corrigiendo. Y siempre le pido al Señor que me ayude a ser mejor cristiana y que me ayude a poder guiar a mi familia, a mi nieta por el camino del Evangelio. Porque quizás con mis hijas no pude hacerlo, porque me aparté del camino. Quizás con mis hijas fue diferente. Caminaron solas, pero nunca es tarde. Le pido al Señor que en esta mañana que me ayude por su palabra, de que Él siempre está mirando. Quizás de todo el mundo podemos escondernos, pero menos de Él. Y de poder de que me dé la fuerza de que mis nietos, mi nieta que vive conmigo, se pueda estar en los caminos del Señor. Y poder también de que nuestros hijos también entiendan que mejor camino es el Señor y podamos ser luz para ellos, para nuestra familia. Yo le agradezco al Señor, le pido todos los días ser una buena cristiana y que me ande siempre en la luz, que me saque de las tinieblas, que me saque de lo que a mí no, siempre le digo, Señor, lo que no va a edificar mi vida, mejor sácala de mi camino, porque es mejor estar en tus caminos. El mundo ofrece muchas cosas, lo material a veces, pero no importa, lo material no importa. Lo material va y viene. Lo importante es de tener al Señor, de servirle al Señor, de día a día hablar con el Señor. Me ha tocado mucho esta palabra y que el Señor bendiga grandemente a mi hermano Nelson, que el Señor le bendiga. Me bendiga grandemente. Igual me emocionó escuchar al papá de la hermana Felisa el viernes, porque mi esposo igual tomaba mucho y yo nunca dejé de orar. Y él me dice ahora, me decía el otro día cuando los tocó mucho, cuando él hablaba de que él tomaba y cosas así. Y él me decía, ¿por qué conocí al Señor tan tarde? Pero yo le decía que no es tarde. Porque Dios hace las cosas perfectas y quizá era el tiempo porque Él ama tanto al Señor. Yo le agradezco al Señor y espero en el Señor que me ayude a hacer luz, a poder entender, a día, poder aprender de su palabra, poder seguir escalando. Y que cuando Él venga a irme con Él, con toda mi familia. Le agradezco también al Señor por esta semana. Le agradezco al Señor que ha sido muy bueno
conmigo, con mi familia. Le pido al Señor que ayude a mi hija, a mi esposo, a toda mi familia. Gracias al Señor la ha tenido guardado esta semana. Que estoy muy emocionada por la palabra, muy emocionada. Le tengo tantas cosas que agradecerle al Señor. El otro día no esperaba una noticia y me llegó una noticia que mucho tiempo la esperaba, y cuando se concrete la voy a contarla, pero le pido la oración que espero en el Señor, que yo sé que me va a contestar, pero todo su tiempo. Lo más importante en mi vida es aprender y escalar y servirle y trabajarle al Señor. Lo material que es necesario, pero es necesario esto. Esta es la palabra. Los domingos, todos los días, cuando se predica. Y cuando entremos porque sé que hoy día va a ser un día especial, porque va a estar los pastores, y sé que hoy día tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto a alabar al Señor, a alabarlo, porque quizás ustedes me ven corriendo para allá, para acá, me paro y todo, cuidando a Lavi, pero aquí estoy, porque para mí las cosas se hacen después, pero mi Señor no espera. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria, y para mí su misericordia. Gracias, mi hermana Felisa. Amén. El Señor le bendiga a mi hermana Teresita y que Él siempre le dé ese espíritu de servicio y de gratitud al Señor. Sigue habiendo libertad para darle gracias al Señor. Amén. Hermano Sergio. Esta mañana quiero agradecer a este Dios maravilloso, Dios bondadoso y misericordioso, que ha tenido conmigo de me permitir un día más poder vivir en este mundo. Y escuchar la enseñanza en esta mañana que ha hablado también a mi vida. Porque yo siempre, hermano, ante la presencia del Señor me reconozco pecador, aunque no he participado de los deleites del mundo por misericordia, pero no por eso me deja excepto de cometer errores, porque como dice la palabra del Señor, que el diablo busca y anda como león rugiente a quien devorar. Y como muchas veces uno no conoce la artimaña del diablo, y por ahí uno trata, el enemigo, buscarle y caer. Yo le doy gracias a mi Señor porque su palabra es fiel y verdadera. Fiel. Le pido cada día al Señor que me ayude a dejar las tinieblas y andar en la luz, porque ahora soy hijo de Él. Dios dio su vida por mí. Dio su vida y me rescató de este mundo de maldad. Como el Señor decía, con los instrumentos somos cartas leídas, que donde andemos tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. En una oportunidad, yo celebraba mi cumpleaños, una experiencia que ya le he contado. Celebrando mi cumpleaños, yo soy malo para estar noche, muy malo, porque desde niños me acostumbraron ya a las 8 ya acostado y durmiendo. Entonces yo soy malo para estar noche. Que muchas veces en las reuniones paso bostezando, que ya me viene el sueño. Pero cuando tengo que ver una película me dan las 2 hasta la 1 de la mañana viendo. Eso le reclamo al Señor que me ayude, ¿ya? Y como les digo, celebrando mi cumpleaños me tomaron cualquier foto. Y después cuando me trajeron las fotos las empezamos a ver. Y yo se les mostraba a mi compañero de trabajo las fotos que me habían tomado en mi aniversario. Y uno de ellos me dice, oye, que habéis tomado porque tenía una cara de curado. Miren.
Y sabe que esa palabra curaba, me empezó a trabajar mi mente, mis pensamientos. Iba a la casa del Señor, y empezaban a predicar y empezaba esa palabra. Me gustaría curarme para saber lo que se siente. Me gustaría. Terminaba la palabra, se iba. Pues, era una lucha constante. Fue tanto mi aflicción que un día en la escuela dominical conversé con el hermano profesor y le expliqué lo que me estaba pasando. Me dijo, en la próxima escuela parece de los primeros y acuse al Espíritu. Tiempo de verano, hermanos, trabajar en empresa de transporte de camiones que hacíamos repartos de esto. Y llegó, no, ya ahora hay que llegar ese día domingo para acusar ese espíritu que me atormentaba, hermano. Fue así que llegó el domingo a la escuela dominical, me paré de los primeros y acusé a ese espíritu que me atormentaba. Y ahí el Señor, inspirado, me habló por el instrumento, me dijo, usted como confesó con su boca, el Señor va a sacar ese espíritu que le atormenta. Amén. El día lunes tenía que viajar hacia el sur con reparto. Como le decía, era el tiempo de verano. Y muchos donde íbamos a dejar mercadería conocían que yo era evangélico, sabían que yo era cristiano. Inclusive en mi trabajo igual, porque cuando llegué a trabajar ahí era el único cristiano dentro de todo un grupo de 100 personas, era el único. Y siempre le clamaba al Señor por eso. Bueno, pasó el tiempo, como les digo, ya después no fui yo el único. Ya habíamos 4, ya habíamos 5 cristianos. Bueno, vuelvo a la experiencia. Llega el día lunes, vamos para el sur. Esta parte de San Vicente, de Tahuatahua, hermano, una calor tremenda, una calor insoportable. Empezamos a bajar la mercadería que teníamos que entregar y yo con una fe tremenda. Llego cuando voy a buscar las facturas, los papeles para retirarnos, dice el dependiente, había hecho una debida hora por 3 vasos. Entonces serví ahí, me dice, tómate un vasito. Ya, pero yo como tenía sed, tomo con ganas el vaso. Y como que algo, voy a echarme la boca, como que alguien me retuvo, se lo devolví. Dije, no, muchas gracias, sabes que se me quitó la sed. Y ahí se largaron a reír, porque estaban ahí en el local, y dijeron, queríamos hacerte caer, porque este vaso iba con malicia. Mire, si yo no hubiera acusado a ese espíritu que me atormentaba, quizás habría caído, ¿cierto? Y me habría gustado, habría seguido en esa onda. Pero como Dios me ama, a pesar que soy pecador, soy falso, Dios me protegió. Y pude demostrar que era hijo del Señor. Fue así, pues, por eso el enemigo no se cansa de hacerle la guerra a los hijos del Señor. Por eso es que el Señor nos encarga en esta mañana, quedemos en el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bendito el Señor. ¿Cuál es el yelmo? La coraza del Señor, el escudo que hacemos frente al enemigo. Que el Señor me ayude y también estar velando para que esperar la venida del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque hasta aquí Dios me ha ayudado, me ha dado la fuerza, la fortaleza. Que muchas veces, como le digo, el enemigo no se cansa, muchas veces me vienen a pensar, ¿qué hubiera sido yo si hubiera conocido al Señor? ¿Cómo estaría en el mundo? ¿Estaría vivo todavía? Porque gracias al Señor me tiene aquí escuchando su palabra. Yo doy gracias al Señor por esto, hermano, y para mi Dios que vive, sea toda honra y toda gloria de ahora y para siempre. Gracias. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Sergio. Mi hermana Evelyn va a dar gracias al Señor.
Amén. Amén. Hoy día le doy la gracia al Señor por tener un día más de vida, porque por decir, hasta aquí me ha sustentado Jehová, que en mi flaqueza y en mis virtudes, Él hasta aquí ha estado con nosotros como familia y en mi vida, no tomando la mancera, hermano, tratando con dientes y uñas, aferrándose a Cristo nada más, hermana, y aquí yo estoy en este momento, estoy en Rapel, no escuché la palabra, les pido perdón porque entré tarde. Y vigilando con el Señor, anoche estuve en una vigilia online, por internet, justo me pillé, me llegó al Facebook y me quedé hasta como a las 4:30 de la mañana, 5. Hermosa la palabra, decía que teníamos que estar vigilantes y yo le creo al Señor, entonces uno tiene que vigilar solamente en este momento, nada más, y esperar que Dios está con nosotros, está en cada momento de nuestras vidas, en nuestros hijos. Le doy la gracia al Señor porque el dedito que se apretó a mi nieta, lo ungí en el momento que yo estaba predicando, le pedí al Señor que le sanara su dedito, que no se le fuera a quebrar nada, hermana. Yo creo que se le va a salir la uñita, pero se quedó dormida ligerito. Y no pasó nada más que un llanto, unos minutos de llanto y el Señor la sanó y no le pasó nada en su dedito, así que le doy nuevamente la gracia al Señor, porque el Señor está siempre con nosotros. Y para mi Señor, solo para mi Señor es la honra, la gloria, y para mí solamente su misericordia. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Evelyn. Amén. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor, mi hermano. Hay más oportunidades. Aproveche el tiempo, mi hermano. La hermana Lidia. Amén, ¿me escucha? Sí, amén. Bueno, primero le doy disculpas porque no voy a prender la cámara. Segundo, alabar a mi Señor. Miro hacia afuera y está nublado, pero es un lindo día. ¿Por qué un lindo día? Porque Él está en mi vida. Él está con nosotros. Y eso es lo principal. A veces las cosas se vuelven como difíciles, pero el Señor para todo tiene un propósito. Pues yo le doy las gracias también al Señor por su palabra, porque nos habla de que seamos sobrios, de que seamos luz, porque es necesario, porque seguramente no estamos siendo sobrios ni luz en algunos momentos, o quizá en muchos momentos. Entonces siento la corrección en este momento, siento la corrección por su bendito Espíritu. Le pido al Señor que bendiga a mi hermano Nelson Toledo. Le doy las gracias también por haberlo visto, por verlos, por escucharlos, porque ustedes son mi familia. Me emocionó también escuchar al hermano Enrique cuando decía sí, me corrige, pero no me condena, porque a veces el enemigo nos quiere engañar y nos dice, uy, no tienes perdón, pero el Señor sí nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros males. Le doy gracias al Señor por todo, por la familia que me ha dado en esta tierra, por mis hijas, por el hogar, por los bebés. A los bebés les digo los animalitos, porque yo solo los bebés. Algunos quizás no me entiendan, pero otros quizás sí. Eso, lo amo en el Señor y Dios le bendiga a ustedes y a cada uno, a su familia. Y estemos vigilando, porque no sabemos en qué momento el Señor viene, o viene a mi vida o a nuestra vida en forma particular, ¿cierto? Porque de repente yo pienso, Señor, que se fue temprano esta persona, me refiero a que a corta edad, y uno no sabe a qué edad va a partir, pero lo importante es que nos vamos con Él y estar deseoso y pidiendo que venga el Señor Jesús, porque este mundo nada bueno nos ofrece y va a ser muy esplendoroso cuando estemos con Él. Eso, Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Lidia. Está un poquito delicada de salud, así que vamos a orar por ella. Que el Señor la bendiga.
siguen habiendo oportunidades. Hermana Yolita, que el Señor le bendiga. Amén. En esta mañana le doy gracias al Señor y por su palabra. Le doy gracias al Señor porque el Señor nos sigue hablando, mis hermanos, en esta misma dirección. Le doy gracias al Señor por, como decía la hermana Katy, el lindo instrumento que el Señor nos entregó la palabra en esta mañana. Le doy gracias al Señor porque el Señor me sigue hablando, que tengo que estar atenta. Que el Señor me ayude, mis hermanas. Le agradezco al Señor porque, no sé, pues no todos los días dice que pude despertar. Y a veces como, pero hoy día yo le agradezco al Señor en una forma especial, mi hermana, porque dormí tan mala noche, toda la noche con el corazón. Yo sufro de arritmia toda la noche. Y yo decía, Señor, yo quiero entrar a la escuela. Y ya veía que me tenía que ir al hospital. Entonces yo decía, oh, Señor, yo quiero entrar a la escuela, yo quiero hoy día servirle a usted. Y le reclamé al Señor, mi hermana. Y yo inclusive me fui a duchar y le digo a Felipe, estate atento a mí, por favor, porque yo parece que a mí de repente el corazón se me iba a paralizar. Pero yo le clamaba tanto al Señor en la lucha, porque yo lo único que quería era vivir este día, entregárselo al Señor, como todos los días domingos. Entonces, le agradezco al Señor, mi hermana, porque el Señor se preocupa de nosotros en pequeñeces, en cosas así, tan... Pero el Señor es con nosotros, mi hermana. Le doy gracias al Señor, porque gracias al Señor que eso pasó y todo, y el Felipe me decía, mamá, tenía una cara, y yo ahora le agradezco al Señor porque yo encuentro que la cara me cambió, ¿no? Entonces le agradezco mucho al Señor porque el Señor conoce el deseo de mi corazón, el Señor sabe que yo siempre quiero estar alimentándome espiritualmente, que el Señor me ayude, y les pido la oración por mi salud porque de repente me vienen estas cosas, estas crisis, pero yo sé que el Señor va a hacer conmigo. Y bueno, cuando sea su voluntad, como decía la hermana Lidia, a veces, ¿por qué uno dice, por qué el Señor se lo llevó tan temprano? Pero el Señor sabe, ¿cierto? El Señor nos trae a nosotros a este mundo con un día de nacer y un día de morir. Entonces, le doy gracias al Señor, mis hermanas, y principalmente le agradezco al Señor la palabra, porque el Señor hace muchos días que nos viene hablando de lo mismo, que tenemos que estar atentos, tenemos que estar velando, tenemos que estar portarnos bien, seguir al Señor por sobre todas las cosas, mis hermanas. Y es lo más lindo que nosotros tenemos, el Señor, mis hermanas, porque para nosotros, yo no sé qué sería de mí si yo no pudiera escuchar palabras, no pudiera cantar, porque yo no canto bien, pero yo le canto al Señor. Así que en esta mañana le agradezco al Señor y que el Señor le dé cada día más gracias a mi hermano Toledo para entregar su palabra, para el Señor que vive, sound y gloria, ahora y siempre. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana Yolita y que le recupere su salud para que pueda terminar el día sirviéndole al Señor. Todavía hay oportunidades para dar gracias al Señor. Amén. Amén, hermano Cristian. Amén. Le doy gracias al Señor por estar en el servicio, ¿cierto? Y a decir en su casa de oración. Pero este es nuestro templo el día de hoy. Estamos en nuestros hogares, así que yo le doy gracias al Señor por su hermoso mensaje, por su hermosa palabra. Mire, yo una vez estaba en la reunión de voluntarios en la catedral, y el hermano profesor enseñaba de la siguiente forma, porque él decía que siempre había un hermano que le preguntaba cómo estaba. Entonces le decía que bien, pues, cómo se ha portado, siempre le decía cómo se ha portado, y de repente le dice, ¿cómo se ha portado? Y él le dice, bien, y el hermano le insiste, pues, ¿seguro que se ha portado bien? Entonces el hermano que nos estaba enseñando ese día dice que le respondió de la siguiente forma, mire, no sabía que nosotros teníamos cura en nuestra iglesia, dándole a entender que no tenía por qué contarle sus cosas personales, pues. Asimismo también a veces cuando nosotros damos gracias, o a veces nos ha tocado dar gracias, a veces, no sé, pues, cuando los hermanos, si bien es cierto, hay un tema de confianza, uno no puede decirle también, ¿sabe qué? No sé, pues, por lo que usted me contó, tiene que rezar 3 Padre Nuestro o algo por el estilo, no se puede, no se puede. Todas las cosas nuestras, las cosas íntimas, nosotros no tenemos que revelarlas a los hombres. No tenemos que revelarlas a los hombres, porque siempre cuando el hombre o la mujer se enoje, lo va a sacar en cara.
Si usted quiere contarle sus faltas, sus pecados, y esto lo estoy diciendo bien responsable y lo digo, cuénteselo al Señor en oración. Porque yo no quiero saber lo malo que usted ha hecho. Porque si después yo me enojo con usted, lo primero que voy a hacer, yo se lo voy a sacar en cara. Y eso no es bueno. No es bueno. Si usted le cuenta sus faltas al Señor, el Señor se los va a perdonar y el Señor se va a olvidar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que contarle la falta a los hombres. La palabra del día de hoy ha estado hermosa, porque el Señor nos ha llamado a hacer luz, ¿cierto? En medio de las tinieblas, porque nosotros somos hijos de luz. Y como somos hijos de luz, nos comportamos como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas, ¿cierto? Y es bueno también reconocerse en la condición de nuestra naturaleza, que somos hombres, ¿cierto? Porque Dios también se acuerda que nosotros somos hombres y tiene misericordia de nosotros. Pero así también es bueno que nosotros tengamos conocimiento de nuestra condición débil como hombre y como mujer, y esto nos ayuda a nosotros también a predicarle a diferentes personas que pueden estar pasando por la misma circunstancia, ¿o cierto? O por alguna circunstancia que nosotros estemos pasando o que ya hubiéramos pasado en el pasado, ¿cierto? Para que nosotros tener ese conocimiento de que esas personas también pueden acceder a la salvación. Porque dice que en aquellos donde está la simiente de Dios no pueden pecar. ¿Ve? El que ha sido llamado de tinieblas a la luz dice no puede pecar. ¿Por qué? Porque dice que la simiente de Dios está en él. Por lo tanto, no puede pecar. Y si nosotros tenemos debilidades, tenemos que pedirle ayuda al Señor para salir de ahí, para salir de las tinieblas. Amén. Yo le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por el hermoso mensaje que el Señor nos ha entregado el día de hoy. Le pido al Señor que siga revistiendo de gracia a nuestro hermano Nelson, ¿cierto? Que sabemos que Dios utiliza al hombre como Él quiere y a la mujer como Él quiere, en beneficio nuestro. Amén. Nuevamente le pido al Señor que me permita poner por obra esta palabra, porque bienaventurado el que la escucha, pero más bienaventurado el que la pone por obra, ¿cierto? Así que yo le doy gracias por todos mis hermanos, le pido al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que siga bendiciendo a nuestro hermano Nelson, y para él la honra y la gloria de Dios y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Cristian. Que el Señor cada día le dé más gracia para esto que es hablarnos, aconsejarnos también. Que el Señor le bendiga a mi hermano Cristian. Todavía hay oportunidades para dar gracias al Señor, mi hermano. Aproveche este tiempo. ¿Nadie más va a dar gracias al Señor? Yo quería dar gracias, pero tengo lleno de gente, así que muchas gracias, Señor, por la palabra. Le agradezco al Señor su misericordia, para mi Señor honra y gloria. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Nancita. Amén. Todavía hay oportunidades, mi hermano, para agradecer al Señor. ¿Nadie más? Entonces voy a darle gracias al Señor por su maravillosa palabra. Le pido al Señor que me ayude a ponerla por obra, a hacer luz y a andar en la luz del Señor para que mi testimonio pueda atraer a la gente al Señor. Yo le pido que Él me ayude a poner su palabra por obra y que cada día le dé más gracia a mi hermano Toledo. Todavía hay oportunidades. Si no dan gracias, vamos a ir al texto. El hermano Arnoldo. Amén. Esta mañana doy gracias al Señor, hermano, por la vida, la salud y por estar escuchando la palabra del Señor cuando viene corrigiendo. Y le pido al Señor que siga dando gracias a mi hermano Toledo y a todos mis hermanos. Agradecido del Señor por las bendiciones que Él nos da y cómo Él nos corrige. Estaba escuchando la palabra así en forma directa, pero le agradezco al Señor porque en el día de ayer tuve un día grande de trabajo, el Día del Trabajador. Gracias al Señor que me fue bien. Y eso solamente se lo debo a mi Dios. Me decía, dije un tiempo, llegué del campo hacia la ciudad sin saber nada, y en el Evangelio
aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo todos los días. Y doy gracias por la oportunidad que me brinda el Señor, por el consejo de tu palabra, y a ver a todos mis hermanos. Y con esto yo alabo a mi Dios y para Él sea honra y gloria para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Arnoldo y le ayude ahí en su trabajo. Que el Señor le bendiga. Aún hay tiempo para darle gracias al Señor. No. Bajo el volumen. Ya. Ya, me... Que el Señor les bendiga y les guarde. Doy gracias al Señor en esta mañana por su bondad, por su misericordia, por la vida y la salud. De repente le tiraron la oreja a los más grandes, ¿cierto? Porque dice, los niños son los que dan gracias por la vida y por la salud. Y el bien más necesario que Dios nos da, dice, están teniendo sustento y abrigo, estás contento con todo. Entonces muchas veces, cuando no tenemos más que lo que anhela el corazón humanamente, como que el hombre tiende a molestarse, ¿no es cierto? Pero yo doy gracias al Señor porque Él me ha edificado. Hace unos ratos atrás una hermana me escribía al WhatsApp, ¿no es cierto? Pidiéndome un favor y me decía que el Señor le bendiga ricamente. Y el Señor me hacía responderle, ¿no es cierto? Amén, le decía yo, pero le doy gracias al Señor porque Él me ha bendecido sobradamente a través de su misericordia. Así considero, yo creo que el Señor me ha bendecido más de lo que merezco. Le doy gracias al Señor por su palabra en esta mañana, ¿no es cierto? Y dentro de todo lo que el Señor hoy día nos enseñó, yo me quedo con el versículo 11, porque el Señor, ¿no es cierto? Independiente de todo lo que vivamos en esta vida, el Señor a nosotros nos pone con diferentes misiones, y una de esas misiones es poder alentar a los demás. Muchas veces hay hermanos que decaen en el camino, cualquier situación, porque no todos tenemos la misma fortaleza, unos más y otros menos, ¿no es cierto? Y eso dice, como dice la palabra del Señor, sobrellevada al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para retarlo, decir, ay, ¿cómo? Mira todo lo que el Señor te ha mostrado y estáis quejándote, ¿no es cierto? Y vivís quejándote. No, para eso no nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado el Señor para alentar al débil, ¿no es cierto?, a seguir caminando. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga, ¿no es cierto? Y como la palabra del Señor está en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Ya pecamos no solamente de hecho, también de omisión, ¿no es cierto? Pecamos no solamente con actitudes, con palabras, también pecamos con el pensamiento. Entonces no hay ninguno que esté libre para poder tirar la piedra y poder decir yo soy más fuerte que tú. Al contrario, si uno es más fuerte que el otro, la fortaleza espiritual, ¿no es cierto?, es para sobrellevar al que es débil. Y la palabra del Señor en el versículo 11 a nosotros nos deja, ¿no es cierto?, muchas veces, cuando hay alguien caído, nos dice hoy día, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y si a un niño pusierais por delante, dice la palabra también, a él recibirle. De pronto hay una equivocada interpretación de parte de los líderes, de los que están al frente, de los predicadores, me pongo yo como ejemplo, de que pensamos de que no podemos recibir de parte de algún hermano o alguna hermana porque no tiene la misma jerarquía en la iglesia, ¿no es cierto? Se puede pretender ser tan arrogante de que no podamos escuchar a alguien que nos está enseñando la palabra. Yo creo que en este periodo de la clase de los comandos, ¿no es cierto?, a través de la plataforma Zoom, y que diferentes hermanos estén entregando, y hermanas, ¿no es cierto?, y los hermanos del cuerpo directivo me van a entender, y los hermanos predicadores me van a entender perfectamente. Pensar de que muchas veces se desautorizaba a los hermanos de hablar de la palabra, o se les miraba en menos. ¿Y cómo lo hacemos si no practican? ¿Cómo si no tienen la libertad de poder hablar, ¿no es cierto?, y que el Señor los tome como instrumento en sus manos y se acostumbren a entender qué significa que el Señor los tome y los inspire? Entonces el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Yo los animo a cada uno de ustedes, conforme al versículo 11, los animo a todos ustedes, ¿no es cierto? Y también los insto a que sigamos edificándonos los unos a los otros, así como lo hacemos, lo sigamos haciendo.
Amén, a través de su poderosa palabra. Yo doy gracias al Señor por su misericordia, por todo lo que Él me da. Es importante, amados hermanos, sí, que entendamos la diferencia que existe entre el versículo 6 y el versículo, ¿no es cierto?, 10. Porque en el 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En el 10 dice que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, pero vivamos juntamente con Él. No sé si alguno quedó duda al leer esos dos versículos pensando que está hablando desde el mismo punto de vista, sepa de que tiene que pedir auxilio, pida consejo, pida aclaración de eso, porque el versículo 6 no se refiere a los mismos que se refiere el versículo 10. Así de simple, hermano. Ya el versículo 6 se refiere, ¿no es cierto?, a los que están lejos de Cristo, los que duermen, y a los que estamos velando y seando sobrios, a los cristianos. Y el versículo 10 se refiere, ¿no es cierto?, a los que estamos vivos o los que durmiemos, a los que han partido a la presencia del Señor, vivamos juntamente con Él. Entonces, a grandes rasgos es la explicación. Si alguno tenía esa inquietud, el Señor me insta a poder decírselo en esta hora. Amén. Así que el Señor les bendiga, les guarde. Yo doy gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad para poder agradecer por la vida y por la salud, y por su preciosa palabra, y para Él honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermano Alfredo. Aún queda una oportunidad para darle gracias al Señor, mis hermanos. ¿Nadie más va a dar gracias? Ya. Entonces, vamos a leer el texto de nuestra escuela dominical. Nuestro texto se encuentra en Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Lo voy a leer yo y después nos ponemos todos, si se puede, para que lo leamos juntos y después lo van a leer los niños. En el nombre del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora, mis hermanos, digámoslo en el nombre del Señor. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestro corazón. Ahora, mi hermana Priscila, mis hermanos niñitos. Amén. En el nombre del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, las armas de la luz. Amén. 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 Que el Señor bendiga a mis hermanos niñitos. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ir al informe de la escuela dominical y los avisos de la casa del Señor. El Señor bendiga a mi hermano. Hermano Cristian. Hermano Cristian, ¿me escucha?
Mis hermanos, el informe de la escuela dominical en el Día del Señor, domingo 2 de mayo del año 2021. Coordinación, hermana Felisa González. Mensaje de la palabra, hermano Nelson Toledo. Asistencia, bloque adultos, un profesor, 7 voluntarios, 13 dorcas, 2 jóvenes, una señorita, subtotal 23, total bloque de adultos 24. Bloque de niños, una profesora, un niño, 9 niños, total bloque de niños 11. Total asistencia de este domingo, 35 hermanos. Asistencia el domingo anterior, 47 hermanos. Tenemos una asistencia menor de 12 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Avisos para lo que queda de la semana. En esta noche somos todos invitados a la reunión general de nuestra clase a las 20:30 horas, en la que 8:30 de la noche, en la que contaremos con la presencia de nuestros pastores. Así que el Señor nos invita a todos a participar de este servicio que será de motivo de bendición para cada una de nuestras vidas. La bendición proviene de estar todos los hermanos juntos en armonía. Amén. Y porque el Señor va a estar presente, por supuesto. Peticiones de oraciones. Debemos seguir orando porque es un deber que el Señor nos impone por toda la iglesia del Señor. Por nuestros hermanos de la clase de los comandos, para que el Señor nos siga guardando y protegiendo, para que todos los hermanos que se encuentran con problemas de salud, de trabajo, sean bendecidos conforme a la necesidad que el Señor sabe, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Amén. Orar, por supuesto, por nuestros pastores, nuestro pastor Héctor, por nuestra pastora Elizabeth, por toda nuestra catedral y su circuito, para que el Señor nos una en la comunión del Señor. Han llegado más peticiones de oraciones por diferentes motivos. Que el Señor nos ayude para poder orar en forma permanente por cada una de ellas y el Señor las responda conforme a su misericordia. Ya, mis hermanos, el Señor, estos son los avisos, las peticiones de oración, los cuales, y el informe de la escuela dominical, los cuales han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga los avisos y el informe que ha sido presentado al Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a orar por la palabra del Señor y le voy a pedir a mi hermano Cristian Díaz que por favor nos lleve en esta oración. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias nuevamente, Padre Celestial, por este hermoso día, por el hermoso mensaje de tu palabra. Te pedimos que tú nos permitas ponerla por obra, Padre Celestial, poder que pongas el querer y el hacer, de poder aprender siempre, Padre Celestial, lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias porque tú lo que haces en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Permítenos nuevamente ponerla por obra, la palabra que tú nos enseñas día a día, a ser, Padre Celestial, obreros aprobados, no obreros que tienen que avergonzarse cuando estamos delante de la presencia de nuestro Dios, sino que sean obreros aprobados delante de tu presencia. Para eso necesitamos que tú nos ayudes, que tú pongas el querer y el hacer, que tú nos guíes por el buen camino, que tú tomes nuestra mano, Padre Celestial, y que tú nuevamente nos enseñes todas las cosas. Te pedimos que tú revistas de gracia siempre a nuestro hermano Nelson Toledo, donde quiera que ponga mano, que tú lo bendigas, Padre Celestial, guárdalo a él y guarda a su familia. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor bendiga la enseñanza en cada uno de nuestros corazones y esta escuelita nos sirva para poder, como decía su palabra, ser luz. Yo doy gracias al Señor por esta honra que Él me ha dado hoy día y le doy gracias al Señor por haber trabajado con mi hermano Nelson. Agradezco al Señor esta oportunidad. Ahora vamos a alabar al Señor, vamos a cantar una alabanza al Señor.
Hermano Nelson, ¿tiene alguna alabanza? Por supuesto, aquí tengo una. 302, mi hermano. Ven, Amén. pecador. Que Dios te está esperando, que te arrepientas y vuelvas a su lado. Alabanza 302, ven pecador. Será con introducción. Espérate, a lo mejor está ensayando la introducción. Ahora esa. sí. Ya se salvaste aquí los abismos y serás coronado. La, 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 la. Do mayor, dos tiempos. 1, 2. La, 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 ven pecador, que Dios te está llamando y Él te espera, que vengas a su lado, te librará el alma del sepulcro, siéndole fiel soldado. Dios te ilumina, que dejes el pecado, que te arrepientas y vuelvas a su lado. Y así saldrás de aquel oscuro abismo y serás coronado. Se ve vagar la misteriosa sombra de Satanás, el cual destruye el alma, pero aquel Dios a quien tú le desprecias, lleno de amor te aguarda. Dios te ilumina, que dejes el pecado, que te arrepientas y dejes el pecado, y así saldrás de aquel oscuro abismo y serás coronado.
santos caminos recibiremos consagración del cielo, y Dios guiará puntual que nuestros pasos, donde quiera que andemos. Dios me ilumina, que dejes el pecado, que te arrepientas y vuelvas a su lado, y así saldrás de aquel oscuro abismo y serás coronado. Terminamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Demos la honra y la gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a entregar el servicio a mi hermano Nelson Toledo. Así lo ha dispuesto el hermano Alfredo. Se lo entreguemos al hermano Nelson para el ungimiento de los enfermos y la bendición. Que el Señor bendiga a mi hermano. Amén. Agradezco al Señor, hermano, primeramente antes de la bendición, el ungimiento, que el Señor me haya ocupado, hermano. La verdad es que para mí es un privilegio cuando mi hermano Arnoldo me llama y me entrega los servicios, y para mí es una alegría, también una preocupación, sí, de buscar, ¿cierto? Muchas veces el mensaje, ser inspirado por Dios, porque eso es lo importante, hermano. Lo importante es que el hombre se disponga en las manos de Dios para poder entregar un mensaje, para poder expresar, ¿cierto? Que Dios ocupe al hombre, que Dios inspire al hombre para que la palabra, ¿cierto?, llegue al corazón. Y me gozo en esta mañana porque la palabra para mí también fue de mucha bendición, en donde Dios me recuerda que tengo que ser vigilante, que tengo que ser sobrio, que tengo que aferrarme a esta salvación, ¿cierto? Y agradezco a Dios porque la expresión que mi hermano Enrique entregaba, inspirado por Dios, y que dice él que Dios le tocó su corazón, es como que Dios está hablando con él. Para uno también es satisfactorio esto, ¿no? Porque uno ahí ve de que el Dios que nosotros servimos ocupa al hombre para bendecir al hombre. Y eso es lo importante, ¿no? Así que el Señor siempre sea con cada uno de ustedes, los que entregamos los mensajes, los que inspiramos por Dios, ¿cierto? No busquemos algo nuestro, sino que el hombre tiene que buscar de parte de Dios el mensaje, igualmente en las hermanas. Así que para mí, como le digo, hermano, ha sido una bendición en esta mañana, y que Dios, como dicen mis hermanos, Dios me siga dándole la gracia, la inspiración de su Santo Espíritu, el amor con que se entrega la palabra, que eso también lo recibo por mis hermanas que han expresado en esta dirección. Así que lo hago con agrado, porque le sirvo a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios lleno de amor y misericordia, a un Dios que me ha cambiado mi vida, a un Dios que su gran amor me sigue ocupando, y esperando solamente ese día para mí victorioso en que Dios venga a buscar mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu.
Así que agradezco a Dios esta oportunidad y que Dios les siga bendiciendo a todos ustedes, mis hermanos, a la clase de los comandos, a cada familia integrante, ¿cierto?, que componen los comandos, que sean bendecidos y que el Señor permita que nosotros seamos luz en el hogar, que eso es importante, hermano, para que nuestros parientes lleguen a este evangelio y lleguen a un arrepentimiento y abracen esta salvación. Así que ese es mi papel, ¿cierto?, que Dios me ha entregado como en este ministerio, de entregar palabras de aliento y de esperanza, ¿cierto?, para todo aquel que acepte a Cristo. Así que vamos a orar, a pedirle al Señor, ¿cierto?, en su gran amor y misericordia, que sane a los enfermos y que la bendición de Dios sea con ustedes. Bendito Dios, mi buen Padre Celestial, agradezco en esta mañana primeramente lo que usted nos ha entregado, que es la vida y la salud, Señor. Agradezco, Padre Celestial, esta oportunidad que usted también me concede de poder en esta oración pedir por todos los enfermos, Señor. Mira, Padre, no tengo palabras, Señor amado, para expresarte, para decirte y hacer este ungimiento. Pero con las palabras más sencillas, Señor, que tú siempre ocupaste, tu palabra, Señor amado, en muchas enseñanzas, solamente dijiste, sé limpio, toma tu lecho y anda. Pero nosotros, Padre Celestial, queremos alcanzar mucho más allá. Queremos decirte, Padre Celestial, que hay mucho pueblo tuyo que está enfermo, que está en los hogares. Mi hermana Lidia me parece que está enferma. Que tu presencia, Señor, llegue hasta donde está ella. Coloca, Señor amado, tu mano sobre ella, para que su salud sea restablecida, Señor. Para aquellos que están enfermos en sus hogares, para aquellos, Padre mío, que están postrados en una cama, para aquellos que están en los hospitales, en las cárceles. Hoy día, Padre mío, vemos muchos enfermos. Los hospitales, Señor amado, ya no dan más de los enfermos que hay, Señor. Pero también hay pueblo tuyo, Señor. Hay hijos tuyos, hijas tuyas, que están, Señor, pasando esta prueba, esta dificultad de enfermedad. Te pedimos, Señor amado, por todos ellos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú en tu gran amor y en tu gran misericordia, tú, Señor, seas con ellos. Llega donde están ellos, Señor, para que sean sanados conforme a tu voluntad. Bendito Dios, le rogamos, Padre Celestial, por todos los enfermos, de sur a norte, de mar a cordillera. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor amado, a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Señor, ahora le damos gracias por su palabra, porque su palabra, Padre Celestial, ha abierto una esperanza de las tinieblas a la luz. Tú viniste al mundo, pero viniste, Padre Celestial, a entregar un evangelio en donde muchos recibieron esta bendición hasta el día de hoy. Esa luz bendita, Padre Celestial, que iluminó nuestro ser, que también ilumine nuestro hogar, que ilumine, Padre Celestial, de que en este hogar y en todos los hogares de tus hijos esté esa luz, que seamos reconocidos como hijos de Dios. Bendito Dios, te damos gracias por este pan que tú nos has entregado en esta mañana. Bendice a la clase en los comandos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a los integrantes que componemos, Padre mío, tu iglesia. Que tú derrames tu Santo Espíritu, que tú derrames, Señor amado, tu gracia en cada uno de nosotros, especialmente por nuestro hermano predicador que encabeza, cierto, la clase en los comandos, sus ayudantes, los que lo colaboran, Padre mío. Usted, Señor amado, sea con ellos, llenándolos de gracia, de sabiduría, de inteligencia. Bendito Dios, le rogamos para esta tarde que usted nos prepare, Señor amado, que estemos atentos, Señor amado, a la reunión que hoy día vamos a tener con tus hijos, nuestros pastores. Bendito Dios, que la gracia de Dios sea con nuestro pastor, con nuestra pastora,
especialmente por el consejo de su palabra. Que usted le llene de gracia a nuestro pastor, bendito Dios, para que entregue el mensaje y nosotros podamos estar ansiosos de recibir la visita, como cuando alguien viene a nuestro hogar a visitarnos, hermoseamos la casa, preparamos la mejor comida, nos preparamos para recibir esa visita. Así también haznos en nosotros esa intención y ese deseo de preparar, Señor amado, nuestro hogar, que es el corazón, que tú lo limpies, bendito Dios, para poder recibir esta visita, Señor amado. Bendito Dios, bendícelos a ellos, y que la reunión, Padre Celestial, sea de mucha bendición para todo tu pueblo, que tanto te ama y alaba y bendice tu nombre. Bendito Dios, le damos gracias por todo. Y siga aumentando, Padre Celestial, la escuela dominicana, en gracia y en número. Todo te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi hermano.